¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema fiscal, un tema que nos habían estado pidiendo y que lo vamos a dar una breve pauta, una breve explicación de este término que al final de cuentas va a ser una obligación para las personas morales. En su cumplimiento se tiene que estar reportando y vamos a estarnos adentrando desde los antecedentes de qué podríamos considerar, que de una vez ya les comento qué tema vamos a dar, que es la CUCA, lo que sería la cuenta de capital actualizado, que también lo he comparado en muchas ocasiones con lo que sería el capital social, que es el capital aportado, más los efectos de la reexpresión, hablando de términos contables, el efecto del B10 que se va incorporando en una partida de las que anteriormente se manejaba como un RETAM, un resultado de posición no monetaria, y lo vamos a ir conjugando con el tema fiscal, que es de donde emana una obligación de llevar esta partida. Y el día de hoy tenemos un gran amigo, un experto, él es licenciado en contaduría, es certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en la certificación general. Aparte tiene una certificación en disciplinas en fiscal. También tiene la especialidad en fiscal, tanto la licenciatura como la especialidad en fiscal por parte de la Facultad de Contaduría y Administración, ahí también en la cuestión de su posgrado. Y vamos a estar platicando el día de hoy con él. Él es Jorge Paz Solís. Y pues adelante, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, buenas a todos tus suscriptores. Muchas gracias por haberme invitado aquí a tu canal. Y pues bueno, ahora sí que tengo el honor de participar en este programa, como dices, con el tema de lo que es la CUCA. Oye, Jorge, también sé que en tu vida colegial de ahí del Colegio de Contadores Públicos, actualmente eres el presidente de la Comisión de Desarrollo número 4, que anteriormente la denominaban la del Sur, pero bueno, La sede sur, así es. actualmente la presides y formas parte de la Comisión Técnica Fiscal del mismo Colegio de Contadores Públicos de México. Y por eso es un poquito el que me haya atrevido el invitarte para poder platicar, porque pues este tema pues es algo que sé que dominas, sé que también lo has platicado en tus conferencias, en tus pláticas, y pues es adentrarse un poquito a ver qué es esto de la CUCA, de la cuenta de capital de aportación actualizada, y de los antecedentes en el marco actual, en un 2021 que empezamos y que yo sé que también ya venimos con temas de fiscalización de sexenios pasados, pero se ha visto en algo más aguerrido en 2020 y en este 2021 no es la excepción. Sí, Rodrigo, fíjate que actualmente sí la autoridad está muy centrada en fiscalizar muchos aspectos de todas las sociedades de personas físicas y precisamente uno de ellos es en la CUCA, ¿no? Entendamos la CUCA, que es la cuenta de capital de aportación. Entonces, de allí, lo que está haciendo la autoridad actualmente es que sacó una regla, una regla en el capítulo 2.8, 23, que es la regla que está sacando, que es referente a la capitalización de pasivos. Fíjate que es muy interesante porque la capitalización de pasivos que forma parte de esa CUCA, pues ha representado un foco rojo para la autoridad. ¿Por qué? Porque se ha abusado de esta figura. Muchas empresas han estado inflando esta cuenta con tal de tener ciertos efectos que los vamos a ir viendo más adelante en favor de los accionistas. Entonces, lo que ha estado haciendo la autoridad con esta regla es, ¿sabes qué? Si vas a hacer una capitalización de pasivos, lo que tienes que hacer es certificarme que realmente esos pasivos son reales. Me tienes que identificar quién es tu proveedor o tu acreedor, debes de documentar toda la operación, debes de tener y de cumplir una serie de requisitos
para que tú me des la certeza, tu contador, me vas a tener que certificar toda esa operación. Aquí el problema es, bueno, ¿y quién va a darle esa certificación a ese contador? Y ahí empezamos un poquito mal, ¿no? Pero bueno, la idea que está haciendo la autoridad es de que ahora todo lo que conlleve a lo que es la cuca, a lo que lleve a la cuca por la composición o capitalización de esos pasivos, debes tú tener toda la comprobación y a través del tiempo. Aquí surgen dos cosas. ¿Qué va a pasar? Bueno, que la autoridad seguramente te va a pedir información no tan solo de 5 años hacia atrás, ¿no? Yo creo que se va a ir hasta unos 10 o 20 años según lo que ellos consideran. ¿Por qué? Porque esa es una información que es parte de la contabilidad y ha salido allí algunos precedentes judiciales en que todo aquello que es parte de la contabilidad tú lo debes de tener y tú debes de tener ese soporte. Y en este caso, si la autoridad te lo va a solicitar, lo vas a tener que entregar, ya que de no tenerlo, pues, esa capitalización, pues posiblemente no te la valga o vaya a tener alguna otra consecuencia fiscal. Eso es lo que está haciendo la autoridad. De, El de- de lo que, otro, mande, de lo perdón. que estás comentando ahí, Jorge, o sea, un poquito este panorama. El Código Fiscal de la Federación nos dice cuánto tiempo debemos de tener o conservar la contabilidad. Es algo que siempre nos preguntan la cuestión de los clientes cuando se habían llenado de muchos papeles y tenían bodegas y bodegas de pura contabilidad en lugar de tener sus propios productos de comercialización, o de fabricación o de producción. Nos llegan y nos preguntan, oye, ¿cuánto tiempo debo de mantener la cuestión de la contabilidad? Bueno, lo que normalmente contestamos como contadores es pues bueno, para que la autoridad ejerza facultades de comprobación, tendría que solicitarlos por lo menos en 5 años para poder hacer la cuestión de las revisiones. Pero siempre tratamos de decirle, bueno, guárdate 1 o 2 años adicionales, unos 7, para que no tengas ningún problema. Pero aguas porque hay algunos causales en que se pueden ir a 10 años, el que tengas que tener la cuestión de la contabilidad por la cuestión de las revisiones que pudieran tener. Y también el otro panorama es que las documentaciones como declaraciones anuales, libros corporativos, no se tienen que destruir. Esos forman parte de un expediente continuo del contribuyente. Ahorita lo que estás diciendo con esta regla en específico es, oye, espérame tantito, tú vas a capitalizar. Al momento de capitalizarlo, lo vas a subir a libros corporativos, esta capitalización. Pero, oye, primero, la palabra que llegan a utilizar es capitalización de papel, entiéndase que no está soportado o no hay una entrega de dinero o de recurso. Oye, nada más cerciórate que realmente hubiera una transacción, que te hubieran entregado la mercancía, que por las condiciones por las cuales no fue pagado o el acuerdo de voluntades por la cual se está el día de hoy capitalizando o que no tienes recursos para poderlo hacer y estás formando parte a un nuevo inversionista, accionista con el proveedor o con el acreedor. Pero al momento de hacer eso, y si estamos hablando que eso sobrepasó un crédito que me estaban dando de hace 5 o más años, y yo ya destruí la contabilidad, me voy a meter en una bronca porque no hay una forma en que lo pueda soportar. Entonces hay que tener mucho cuidado el día de hoy. Ya una Así es. ventaja, casi 2013, 2014, que tenemos el CFD y el CFDI, que ya tenemos tema digital, pues ya podemos llevar cierta información en discos que pudiéramos estar almacenando o microfilmando estos documentos para que no se puedan perder o extraviar. Pero el tomar estas decisiones, como estás diciendo, y que la autoridad te esté buscando, no, déjame no decirlo, no un pretexto, sino cualquier cosa para efectos de poder ellos cerciorarse que sea capital aportado en una realidad, porque en el momento en que lo van a sacar, y lo platicaremos más adelante, pues van a tener ciertos efectos fiscales, ¿no, Jorge? Así es, como dices, básicamente si te das cuenta tiene que ver esto mucho con la materialidad de la operación. Eso es lo que está buscando la autoridad. Cualquier operación, en este caso la capitalización, es que de verdad lo tengas en contabilidad, que tengas los comprobantes, que tengas todos los elementos para decirle a la autoridad en el momento en que ellos te revisen. ¿Sabes qué? Aquí está toda esta documentación y entonces eliminar todo riesgo. Y lo mismo ha estado pasando con otros rubros, que si bien no es el tema, pero
veamos el rubro de las pérdidas fiscales, ¿no? Que es también que se van a ir hacia atrás en el tiempo. Básicamente es eso, Rodrigo. Entonces, ya un poquito este panorama actual que la autoridad pudiera estar teniendo y que el legislativo, los diputados, dieron pauta para que hicieran modificaciones, tanto ley del impuesto sobre la renta, código fiscal de la federación, que como lo comenté, tal vez no hay tantos cambios el día de hoy, pero lo que hemos tenido en 2 años en el código fiscal de la federación, se nota una fuerte fiscalización por parte de la autoridad y que Sí. creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso un poco el panorama sería de la cuca, el soporte de que realmente sea una obligación, qué es lo que me dice la cuca, para qué tengo que tenerlo, qué aspectos debo tener aparte de lo que nos estabas ahorita comentando. Fíjate que de inicio lo que te menciona o la disposición que está regulando lo que es la CUCA es el artículo 78. El artículo 78 se encuentra en el capítulo 9 del título 2. ¿A qué se refiere este capítulo 9? A las obligaciones de las personas morales. Entonces, de ahí ya estamos partiendo que la CUCA es una obligación de las personas morales. Entonces, nos dice el artículo 78, las personas morales llevarán una cuenta de capital de aportación actualizado. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las aportaciones que tú tengas las vas a tener que registrar o llevar un control en papeles de trabajo, lo vas a llevar y lo plasmas en la declaración anual, lo vas a tener que llevar en cuentas de orden, en tu contabilidad, registrándolo, en donde estés manifestando esta cuenta. Entonces, sí es una obligación de las personas morales. Desde allí podemos ver que esta cuenta, como te digo, se conforma de las aportaciones del que hacen los accionistas. Se conforma de las primas, se conforma también de la capitalización de los pasivos, que es lo que estábamos platicando. Y de alguna forma se va a reducir o se va a disminuir con una reducción de capital, que es sacar capital o sacar esa parte de las aportaciones que tenemos de esa cuenta. Básicamente. De lo que estás haciendo, y creo que puntualmente estabas ahorita comentando, se compone entonces de aportaciones efectivamente realizadas y es el punto de aclaración, que siempre y cuando me den acciones o me den parte del control de la sociedad, porque puede ser parte social o puede ser una cuestión de acciones. Porque también Ajá. hay otro término que llegamos y mal a veces se utiliza, el de aportaciones para futuros aumentos de capital. Si bien es una partida que el C11, que serían las normas de información financiera, me establecen como una partida de capital, para efectos fiscales siempre lo han considerado como un tema de acreedor, como un pasivo, y tanto es así que en el ajuste anual por inflación jugará las aportaciones para futuros aumentos de capital. Esas aportaciones para futuros aumentos de capital solamente se van a convertir en parte de la cuca en el momento en que haya un acta donde te entreguen la cuestión de las acciones. Obviamente ahí sí estaría comprobado que hay una entrada de dinero, como hace ratito lo estabas explicando, de los posiblemente de las capitalizaciones que pudieran estar haciendo. Esta es una capitalización de estas aportaciones y solamente la cuca formará parte cuando es entregada una cuestión de recurso. Algo que no sale en ese aspecto o que pudiera decir, oye, de lo que acabo de decir no cuadra las primas por suscripción de acciones, pero este es un efecto que para la determinación del artículo 78 sí se incluyen y las que no se incluyen son las aportaciones para futuros aumentos de capital. Esas primas con suscripción de acciones, digamos que es un guante, es una entrada al juego de la sociedad y por lo tanto el tema fiscal se considera parte de la cuca porque ese accionista sí invirtió y para él es un costo de adquisición. Así es, efectivamente, así como tú lo mencionas. Fíjate por ejemplo, en lo que son las primas, pues, como dices, es un valor adicional que se le está dando a la acción. Entonces,
Eh, Esto también tiene repercusión en lo que va a ser el costo comprobado de adquisición de las acciones. O sea, no tan solo va a tener una repercusión aquí en la CUCA, sino que también en el costo fiscal de las acciones cuando se haga esa determinación, ahí también vas a tener una repercusión. Ahora, también Por dentro de la ejemplo, CUCA también hay partidas que no juegan, ¿no? Y ahí tenemos lo que son la reinversión de utilidades, la reinversión de dividendos. Tenemos otras partidas, como bien lo decías, que sean las aportaciones para futuros aumentos de capital. También puede ser otra partida la capitalización de pérdidas. Y te voy a mencionar por qué. Si tú tienes utilidades y tú haces una capitalización de estas, ¿contra qué lo vas a afectar? Si vemos contablemente, eh, nosotros tenemos nuestro estado de resultados, ¿no? Y tiene ahí vamos a determinar lo que es nuestro resultado del ejercicio y ya en lo que es el capital contable vamos a tener resultado de ejercicios anteriores que pueden ser utilidades, que pueden ser pérdidas. Si nosotros capitalizamos, vamos a suponer, esas utilidades, ¿qué es lo que hacemos? El resultado de ejercicios anteriores, la naturaleza es acreedora. ¿Qué hacemos? Bueno, si las vamos a capitalizar, hacemos un cargo al resultado de ejercicios anteriores, en este caso de las utilidades, con abono a qué? A capital contable. Realmente, si tú te fijas, no hay ninguna modificación en la estructura. Lo único que hay es una, llamémosle, reclasificación. Y algo muy importante es que debemos de tomar, conforme a lo que dice la ley, es que estas tengan que ser pagadas en una reinversión de utilidades o de dividendos. No se está pagando realmente nada. Únicamente es una reclasificación. Yo he visto en la práctica, si me permites platicarte, Rodrigo, que he tenido la experiencia de revisar algunos de estos atributos de las empresas y he visto que han capitalizado las pérdidas. ¿Y eso por qué lo hacen? Pues de alguna forma porque lo que quieren es sanear la empresa. Dicen, bueno, quiero que tenga mayor presencia en el mercado, que tenga una mayor competencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de que esas pérdidas se capitalicen para que mi empresa ya no tenga, por así decirlo, pérdidas. Pero ¿qué pasa? Que eso sí está disminuyendo mi capital, efectivamente. Pero volvamos a otro punto. Yo he visto que hay algunos colegas que en el costo de adquisición de las acciones también restan esta parte, lo cual, insisto, es erróneo. ¿Por qué? Porque cuando se capitalizan pérdidas, no hay un pago como tal en este concepto. Lo único que se está haciendo es se está disminuyendo este capital contable. sí, y ahí, Si te fijas, el efecto que tiene todas estas partidas, pues sí, no tan solo es a nivel de Cuca, sino que tiene un efecto alrededor de lo que son las acciones también. sí, ahí lo que comentas creo que es claro, o sea, en una capitalización de las pérdidas o en una capitalización de los dividendos, el capital contable financieramente pues no se ve alterado o modificado, quedará exactamente la misma cantidad, como dices, creo que nada más es una simple reacomodo, reclasificación de una partida a otra partida, como dices, para tratar de verlo un poquito más estable, con un mayor capital o en determinado momento desaparecer las pérdidas. Creo que el otro ejemplo que también para el que ibas es más bien cuando llegan a un acuerdo de los socios y en lugar de que les den acciones por los accionistas, se están pagando las pérdidas, donde sí está Exacto. entrando dinero y si bien no te va a representar unas acciones, pues sí está entrando capital para poderlas absorber, que en ese caso, pues sí creo que deberíamos de estar considerando como un efecto de cuca
por esta absorción de estas pérdidas, que si bien me estuvieran dando acciones, pues no me la está representando, un poco para no alterar el capital social que pueden tener las sociedades, pero es muchos es, mira, vamos a quitar la pérdida, ¿cómo la quitamos? Uno, o la capitalizamos, o la otra es que se tienen que llevar la pérdida, ¿no? Que con ese pago es como si se estuvieran llevando la pérdida. ¿Te puedes llevar dividendos? Sí. ¿Te puedes llevar pérdidas? Sí, cuando las estás pagando. Así es. Sí, yo creo que esa es la clave. O sea, de que efectivamente, de hecho, así también te lo menciona la ley, ¿no? Eh, Tú vas a tener un reembolso, se va a conformar la cuca con esas aportaciones que ya sean en efectivo o en especie, cuando efectivamente se pague. O vas a tener un reembolso, pues cuando ya efectivamente tengas el dinero allí, ¿no? Es como va a disminuir, o sea, va a aumentar la cuca. Ahí en esos aspectos, digamos que las partidas que aumentan a la cuenta de la cuca, pues están controladas, son un poquito más, pero estaríamos hablando que creo que son fáciles de ver y ahí nada más es la recomendación es que siempre tengamos la documentación de estas capitalizaciones, de estas aportaciones en los libros de accionistas, en los libros de actas, que esté todo documentado, porque también ya hay criterios de la Corte donde nos están diciendo tienes que demostrar fecha cierta, entiéndase, que tienes en el pasado y que fueron realizadas en su oportunidad y no el día de hoy que te están haciendo una revisión lo quieres acortar, sacando contratos o haciendo cosas que realmente en su oportunidad se debieron de haber hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de actos que estemos hablando que son reales y que al final de cuentas tiene que tener un documento legal para efectos de que toda la sociedad esté bien y no tengamos problemas. Eso es para un aumento, pero ¿qué disminuiría la cuestión de la cuca? Aquí, lo que podemos hacer referencia de inicio es a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Allí en uno de sus artículos, si no más me equivoco, es el artículo 9, te permite que cualquier sociedad puede disminuir su capital. ¿Cómo es que puede disminuir su capital? Pues bueno, como les digo, es una capitalización de pérdidas. Puede ser que disminuya el valor nominal de las acciones o bien que haya un retiro de algún accionista, ¿no? Esas son algunas de las formas en cómo puedes disminuir la cuca. Digo, el Que, capital. es, que este caso, creo que independientemente de llevar un control de estas aportaciones y que por obvias razones también nos lo estábamos platicando hace ratito, se actualiza con base en índices muy parecido a un efecto inflacionario B10, normas contables, este capital que se va actualizando, la disminución sería la famosa reducción de capital. Y este artículo 78 que hace ratito hacías referencia, amplía muchos términos, muchos párrafos, vienen dos fracciones, que creo que más que hablar de las aportaciones que suman al capital, más bien le preocupa justamente esa reducción. ¿Por Así qué le es. preocupa a la autoridad esa reducción y que sobre todo que esté bien determinada la cuca para efectos de compararlo con esta reducción? Fíjate que le preocupa a la autoridad por el hecho de que veamos cómo está la estructura del capital contable. Como menciona la NIF C11, dice, ¿cómo vas a conformar tu capital? Como capital contribuido y como capital ganado. El capital contribuido, volvemos al mismo tema, van a ser las aportaciones que se han hecho a la sociedad, en especie, en efectivo. Y el capital ganado van a ser todas aquellas que son los resultados de los ejercicios, las utilidades, las pérdidas que tenemos financieramente hablando. Y dices, bueno, así es como está. Yo como accionista, cuando yo hago una aportación, ese es mi capital, eso es por así decirlo, mi dinero. Pero ¿qué pasa?
En el transcurso del tiempo, en la operación de la sociedad, puede ser que se vayan generando utilidades. Al estarse generando utilidades, esas acciones que yo tengo van teniendo un valor adicional, por así decirlo. Entonces, lo que le preocupa a la autoridad es, a ver, si recordamos un poquito lo que menciona el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, dice que se causará el impuesto por la generación de ingresos, ya seas residente en México, residente en el extranjero, con establecimiento permanente, pero lo que le preocupa ahí es que se está generando un ingreso adicional. Si bien es cierto que mi aportación, pues bueno, para la empresa sí es un ingreso, pero no grava. Pero lo que son las utilidades, que es, vamos a manejarlo así, que como si fuera una ganancia, pues eso es lo que le está preocupando a la autoridad, de que esa ganancia tiene que pagar impuesto. Entonces, es por eso que con este artículo 78, con esas dos fracciones, es como va a determinar si existe o no existe una utilidad. En el artículo 78 lo maneja la autoridad como una utilidad distribuida. Entonces, si nosotros analizamos lo que es la primera fracción, es, bueno, a ver, vamos a analizar en la primera fracción de forma individual. Y en la segunda fracción vamos a verlo de forma global. ¿Cómo lo vamos a ver en la primera fracción? Bueno, a ver, accionista, ¿cuál es tu reembolso que estás solicitando? No, es 1,000,000. ¿Cuántas acciones? 1,000. Ah, bueno, entonces tu reembolso por acción será de 1,000. Bueno, ahora, ¿cuál es la cuca que tú tienes en ese momento? Entonces, tú tienes que hacer una diferencia de lo que es tu reembolso por acción y lo que tienes que hacer la diferencia contra la cuca por acción. Eso te va a dar una utilidad distribuida. Desde allí podemos estar viendo que pudiera haber ya una generación de una ganancia. Y es ahí donde la autoridad dice, a ver, creo que eso ya me está llamando la atención, que es un ingreso para ti, persona física, persona moral. Entonces, con el procedimiento menciona, a ver, bueno, pero tú tienes utilidades que ya pagaron impuestos, ¿sí? Si yo tengo esas utilidades, que es como la llamamos la CUFIN, yo tengo esas utilidades que ya pagaron impuesto, porque si nosotros nos vamos a lo que es la determinación de la utilidad fiscal neta, vemos ahí que esa utilidad nos sirve de base, o el resultado fiscal nos sirve de base para determinar el impuesto. Por eso es que se dice que esas utilidades ya pagaron el 30% del impuesto, ya están libres de que se puedan distribuir a los socios. Entonces, si nosotros tenemos esa utilidad distribuida por esta parte y por aquí tenemos la CUFIN, si tenemos una buena CUFIN, una CUFIN alta, pues podemos decir que ese efecto ya está cubierto con la CUFIN. Ya no tendríamos por qué decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Te debo sobre esta utilidad. Pero si no tenemos CUFIN suficiente que haga soporte a esta utilidad distribuida, entonces la diferencia entre esta utilidad y esta CUFIN se convierte en una utilidad gravada. ¿Por qué? Porque para la autoridad dices, bueno, o no tienes CUFIN o la CUFIN no te alcanzó, ya la ganancia que me estás reportando son las utilidades financieras que no pagaron impuesto. Entonces, lo que hace la autoridad con este procedimiento es de que, bueno, a ver, si aquí ya te estoy determinando un ingreso, pues me tienes que pagar ahora el impuesto. ¿Cómo lo vamos a pagar? Pues ahora utilizamos lo que es un factor de piramidación, en donde dice, ¿sabes qué? Esa diferencia, multiplícalo por el factor del 1.4286,
lo que te dé, multiplícalo por el 30% y eso va a ser el impuesto por la primera fracción, por esa parte individual que estás calculando. A ver, ahí Jorge, un poquito, Dime. tratando de hacer un corte de tanto de la fracción uno y ahorita que entres a la fracción número 2 para ver si pudiéramos estar entendiendo bien. Lo que me estás diciendo es que este artículo 78, lo primero que está identificando por parte de la autoridad sería, oye, nada más no te vayas a llevar utilidades, Exacto. porque tu capital es tu capital. Ese, cuando se generó tu patrimonio, seguramente ya había pagado impuesto, lo guardaste, tú tenías una inversión y tenías todo lo que quieras, pero es un dinero legal, limpio y todo. Decidiste, por tu decisión, invertir en una empresa de riesgo, porque es un negocio y lo que tú estarías esperando, como todo lo que estaremos esperando, es un rendimiento, que en este caso serían las utilidades Las o los utilidades. dividendos que pudiera dar la sociedad. Qué raro que el día de hoy tú vayas con una reducción de capital. Entonces, primero tendríamos que tener en cuenta que tenemos un artículo 77 que también estabas haciendo referencia de la CUFIN, que eso es una cuenta fiscal neta de las utilidades que pudiéramos estar hablando que ya pagaron impuesto. Ahora, Así es. regresándonos a esta fracción que estás diciendo, lo primero es identifica el reembolso. ¿Cuánto es lo que tú le vas a pagar al accionista? Cuando tú sepas cuánto le vas a pagar al accionista, lo primero es que tienes que validar es, oye, ¿cuánto es lo que él aportó actualizado de acuerdo a índices de su aportación al día de hoy? Hablando de una cuca total, una cuca de todos los accionistas para ver cómo es que le vas a entregar capital y le vas a entregar la actualización. La actualización, si bien financieramente no lo tienes registrado, lo estábamos platicando también hace ratito, por efectos del B10, se lo puede llevar el accionista porque no es el mismo valor de hace 2 o 3, 5, 20 años al valor que puede tener el día de hoy y te lo reconoce. Llévate tu dinero en tema constante. A Pero si valor presente. sobrepasa eso, se me hace que ya te estás llevando dividendos o utilidades. Entonces, espérame tantito. Esas utilidades, déjame ver si ya pagaron impuestos o no mediante el comparativo con la CUFIN. Si sobrepasa todavía la CUFIN, que son utilidades que ya pagaron impuesto, entonces sería una utilidad futura que el día de hoy no la tienes y que seguramente los otros accionistas no se van a llevar esa CUFIN. Para ti es un ingreso y lo que está diciendo la forma de determinarlo. Pero de acuerdo a la fracción uno, pues es tu dinero, está bien, son tus dividendos, está bien, y si te estás llevando todavía algo adicional, espérame tantito, es un impuesto que propiamente no es del accionista, sino es un impuesto corporativo, porque Ajá. estamos hablando que sería de utilidades futuras. Un poquito ese corte estaría bien, Jorge. Sí, sí, efectivamente, es tal cual lo estás mencionando, porque sí, como dices, ese impuesto, si bien no, no, yo no lo voy a pagar, o sea, va a ser la empresa quien tiene que absorber ese impuesto y aunque lo podamos platicar un poquito más adelante, pero ese impuesto lo va a poder acreditar la persona moral, ¿no? Y lo que es la persona física, va a tener que acumularlo a sus ingresos a nivel anual y aparte habrá por ahí también una tasa adicional que tendrá que cubrir por esa parte. Ok, Pero sí, sí, tal cual lo dijiste, estoy de acuerdo. Ahora, y entonces, eh, Jorge, de acuerdo a la segunda fracción, ¿qué podríamos retomar de ahí? fíjate que en la segunda fracción, como te menciono, ¿no? Lo que está haciendo la autoridad es ahora hacer una comparación, pero ya a nivel global. ¿Por qué a nivel global? Porque ya está tomando este, dos conceptos importantes aquí. Nuevamente, toma lo que es el capital contable actualizado, como dices, ya con los efectos de B10 o alguna revaluación de activo que afecte la parte de la estructura del capital contable. Toda esa parte, en forma acumulada, lo tiene que restar a lo que es la cuenta de capital de aportación también acumulada. Y resulta que si tu capital contable es mayor a esa cuca,
pues ¿qué va a pasar? Que también tienes una utilidad distribuida. Y es como dices, o sea, estas partidas deben estar a valor presente, ¿no? Deben estar actualizadas bajo índices y demás. Pero aquí es a nivel, insisto, es a nivel global. O total, Ajá, ¿no? total, exacto. Pero también al momento de que nosotros estamos determinando una utilidad distribuida, que ya no es de la primera fracción, sino que ya se genera con otro componente que es el capital contable. También tenemos la parte nuevamente de la CUFIN, pero recordemos que ya utilizamos una parte de la CUFIN en la primera fracción. Aquí lo que utilizamos en la primera fracción se lo tendríamos que estar quitando a esta parte de la CUFIN que vamos a utilizar, ¿no? De tal forma que volvemos al mismo efecto. Si yo tengo CUFIN suficiente que, que pueda, digamos, matar el efecto de esta utilidad distribuida, no va a haber ningún impuesto. Sin embargo, si esta CUFIN o no tiene o no es suficiente para cubrir esta utilidad distribuida, pues entonces sí se va a generar una utilidad distribuida gravable, la cual también se tendrá que piramidar, se le tendrá que calcular el impuesto conforme al artículo 9, a la tasa general del 30%. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, vas a tener ahí dos impuestos, lo de la fracción 1 y la fracción 2, que lo tendrá que absorber la empresa, lo tendrá que declarar en el pago provisional donde se esté dando esta reducción de capital, pero tendrá el beneficio de poder acreditarlo a nivel anual y hasta los 2 ejercicios siguientes, si es que no se lo llega a terminar en ese ejercicio. Oye, Jorge, entonces, digamos que este comparativo que ahorita nos describiste, de la fracción número 2, podría entonces entender lo que es el comparativo para ver que no esté escondido utilidades dentro del capital contable. Ah, exactamente, así es. Sí, como bien lo mencionas, o sea, lo que busca, insisto, la autoridad es de que no haya un ingreso que no le estés reportando. Entonces, Ahora, por eso es que hace la comparación en las dos fracciones. entonces, así siguiendo ese orden de ideas como lo estás diciendo, la fracción uno es individual para ver el dinero que le estoy entregando al accionista haya pagado impuesto, y la otra es que factores externos, reducciones, otros de capitalizaciones, plusvalías que tengamos en el capital contable, no hayas querido esconder sin querer o por la operación, se hayan escondido por ahí algunas utilidades que se le están entregando a este inversionista accionista que se va. Y aquí también haría entonces un poquito esta acotación de que hay algunas acciones que se pueden reembolsar cancelando el total de las acciones, o puede ser que sean sin la cancelación, solamente disminuyendo el valor, en este caso, valor fiscal que se estarían llevando, o su capital, que puede ser la actualización, o pueden ser utilidades que muchas veces se llega a manejar. Es tu derecho, es tu dinero como socio accionista, pero nada más la autoridad te dice, hazme estos comparativos para efectos de que estemos bien con las cuentas y no te estés llevando algunas utilidades que no hayan pagado impuesto. Exactamente, exactamente. Porque ahora también hay un punto también muy importante. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una capitalización de utilidades? Como no forma parte de la CUCA, ¿sí? A lo mejor se pueden emitir acciones, pero no forman parte de la CUCA. Pero resulta que para ver estos efectos, tanto de la fracción 1 como de la 2, tomamos en consideración las acciones que hay en circulación. Entonces, imagínate que, que ya que estamos capitalizando unas utilidades y no forman parte de la CUCA, pues le estamos disminuyendo el valor de la CUCA a esas acciones.
Entonces, al bajar también ese valor de Kuka a las acciones, pues le va a repercutir porque efectivamente seguramente le va a generar una utilidad. Y si, insisto, si no hay QFIN que le pueda hacer frente, pues seguramente sí se va a generar un impuesto, ya sea en una fracción o en el otro. Oye, Jorge, permíteme invitarle a la gente que está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que estamos subiendo justamente este contenido que creo que les puede servir como un parámetro. Esto estamos hablando que no es una cuestión de una asesoría, no estamos hablando de un caso particular, sino que te sirve como un punto parámetro para que puedas conocer los aspectos contables, fiscales, de prevención de lavado de dinero, todos los aspectos, y que tú trates de profundizarlo o realmente te acerques con las personas que te pueden ayudar cuando traigas alguna circunstancia de estos temas que estábamos abordando, y que también nos proporcionen por ahí un like a la página de Facebook, que estamos subiendo contenido diferenciado para efectos poderte llevar información que te puede servir, y en el canal de YouTube, que al final de cuentas también se suscriban o que le den like a la campanita para que les avise cada vez que estamos subiendo algún contenido adicional. Oye, Jorge, ya ahorita del panorama, ya me comentaste qué es la cuestión ahorita del mundo actual, qué es lo que está buscando la cuestión de la cuca, ya vimos todo cómo se conforma, y el punto importante que le interesa a la autoridad es que no te estés llevando utilidades que no hayas pagado impuesto. Pero de todos modos tenemos cosas de una cuestión de formalidad. Yo ahorita los estabas también comentando. Una de las cosas que también llegan a preguntar mucho es: oye, yo al momento de emitir un dividendo, ¿tengo que sacar un CFDI? Sí. Oye, y en una reducción de capital, ¿tendría que sacar un CFDI? ¿Y cómo lo hago? Porque tampoco no está un mecanismo en la plataforma del SAT para poder ver cómo sacar esa reducción de capital. Eh, pues sí, de ahí lo que te puedo decir es de que lo que busca la autoridad con la emisión de los FDIs es precisamente eh, tener este control que lo que está declarando la persona física, pues se vea reflejado en los FDIs. Ya hemos visto que ya no tanto la contabilidad electrónica, sino que son los FDIs lo que le dan la pauta a la autoridad para saber qué es lo que estás declarando, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Eh, en la cuestión de dividendos, sí, como tú dices, hay un complemento y hay un CFDI que se tiene que hacer. En la cuestión de reembolsos, eh, pues yo no tengo el conocimiento. Sin embargo, eh, yo creo que lo que podemos hacer es para subsanar esa parte, porque también tengamos entendido que aquí quien tiene que hacer, digamos, una retención es la persona moral que está generando estas utilidades. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista sí se tendría que generar un CFDI con su respectiva retención en el caso del impuesto adicional que también lo vamos a ver más adelante. Que sería un poco entonces CFDI, Jorge, en el parámetro de que siempre y cuando hubiera una retención o en determinado momento hubiera una utilidad que provenga de CUFIN, en ese momento, como lo estás diciendo, sí debería de llevar la cuestión de un CFDI por los amarres que están teniendo. El CFDI, también ahorita lo acabas de comentar, es para la autoridad, las declaraciones informativas que muchos de estos ya hemos ido eliminando o de no presentado o presentando, porque ya lo tiene todo identificado con el CFDI. Así Obviamente, es. si es mi capital, estará amarrado con las aportaciones que yo le hice a la sociedad, comprobado con las actualizaciones de índices, que sería fácil de poder identificar, pero lo que sí quedaría plasmado en ese CFDI sería por parte de la autoridad que tuvieras el CFDI cuando haya una distribución y que te puedas acreditar el impuesto de la sociedad en tu declaración anual siendo una persona física,
provenga o no provenga propiamente de QFIN, de todos modos te lo vas a poder llevar y acreditar en ese orden de ideas, ¿no? Así es. Y otra de las preguntas que normalmente pudieran hacer es, este pago que se llama utilidad distribuida, que propiamente no es dividendo, si tiene una repercusión de ese 10% adicional que a partir de 2014 lo adicionaron para efectos de un pago definitivo de las personas físicas, si esta utilidad distribuida se lleva o no ese 10% adicional. Bien, ahí te puedo comentar que tenemos el artículo, al tratarse de una persona física, porque ya es una disposición para persona física, estamos hablando del artículo 140, el segundo párrafo. Ahí nos menciona que este impuesto adicional va a aplicar tanto a dividendos como a utilidades que se distribuyan. Entonces, en ese orden de ideas, sí debe de haber una retención de ese 10% adicional por la utilidad que está recibiendo la persona física. Ahora, es muy importante esto que estamos platicando porque la autoridad de alguna forma también sacó por allí 2016, si me permites compartirlo, es que salió como un estímulo que dice, básicamente es, oye, si tú eres una persona moral que generó utilidades en 2014, 15 y 16, pero aparte las reinvertiste, pues bueno, o sea, de ahí se puede generar un beneficio. ¿Ese beneficio en qué consiste? En que si tú, persona física, te hacen el reparto de esas utilidades o de esos dividendos en el ejercicio del 2017, 2018 y 2019 y hacia adelante, tú vas a poder tener un crédito, el cual vas a poder disminuir de ese 10% adicional que te está mencionando ese artículo 140. En específico, el porcentaje que tú puedes tener como un crédito para disminuir ese 10% es para el 2017 es el 1%, para 2017 es el 2% y para 2019 en adelante va a ser el 5%. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes 1,000,000 de dividendo, el 10% le correspondería 100,000 pesos. Vamos a suponer que ese dividendo se dio en 2018, le tocaba el 2%, que quiere decir que tienes un crédito, dice, ese porcentaje multiplícalo por el dividendo o la utilidad distribuida, en este caso es el 1,000,000. Entonces, el beneficio que tú tienes de ese 1,000,000 por el 2% te da 20,000 pesos. Contra el 10% que tienes 100,000 menos 20, tú solamente me vas a pagar ya como impuesto de ese impuesto definitivo 80,000 pesos. Digamos, es un estímulo que dio la autoridad, que dicen que es de vigencia temporal, pero que puede contrarrestar y bien aplicarlo para disminuir ese 10% adicional que le está pegando mucho a los inversionistas, a los accionistas, en tener su capital en una empresa. Oye, Jorge, de esto que ahorita estás platicando, de este transitorio que habla de utilidades, sería entonces identificar que utilidades que se generaron a partir de la supuesta nueva ley, que realmente es una nueva ley, Sí. pero fue una reestructura del articulado, serían de 2014, 15 y 16, cuando sale este transitorio que dices, y sobre esas utilidades cuando están reinvertidas y las empiezas a sacar después de el 2016, como estabas diciendo, 17, 18 y adelante de la cuestión del Así es 19. cierto.
Oye, Jorge, ahí también una de las cosas que luego me ha tocado ver en la práctica, justamente en la cuestión de la cuca, es lamentablemente muchos contadores no hacen estas obligaciones que estábamos platicando de la cuca, de la determinación, y de una vez aumento de la cuestión de la CUFI, ¿no? Creo que la cuca, como ahorita nos lo explicaste, creo que podría ser un cálculo sencillo el llevar un Excelazo, un papel de trabajo para poder llevar la cuestión de la cuca, pero muchas veces no lo llegan y lo reportan en las declaraciones. Ajá. La autoridad se ha aventado la puntada a decir de que como no están informadas en las declaraciones, lo pierdes. Cuando sí es una obligación, pues sí estoy de acuerdo que será una obligación, pero eso que se pierda por no informarlo, creo que se va mucho, ¿no? Sí, nada, es un exceso, es un exceso. Recordemos que hay, ahora sí que hay cumplimiento de fondo y hay cumplimiento de forma, ¿no? El hecho de que yo no declare un dato en la declaración anual, estaríamos incumpliendo en la forma, ¿sí? Pero parte de mi contabilidad, pues está mi papel de trabajo, tengo la documentación, toda la documentación que estábamos platicando al inicio de esta plática. Si yo tengo todo eso, bueno, pues a lo mejor la autoridad lo que me podrá decir, ¿sabes qué? Puede ser acreedor de una multa, porque no llenaste correctamente la declaración anual. Pero de ahí que me nulifique el efecto de la cuca, no lo podría. Definitivamente no podría. Ampliando el comentario que está diciendo, pues ya muchas veces yo lo que les he dicho es, ¿estás dictaminado? Chécate las notas del auditor, ahí vas a ver que tienen una Así es. nota que te habla del C11 del capital y vas a ver que te lo hacen referencia de la CUCA y de la CUFIN. Entonces, Exacto. son integrantes de los financieros, forma parte de mi contabilidad, ahí lo tienes identificado y reportado. Oye, es que no está en la contabilidad electrónica, en las cuentas de orden. Pues yo lo que también les comento es, una cosa es que no esté y la otra cosa es que no exista. En la siguiente declaración anual, infórmalo y no es que haya aparecido arte de magia, sino ya lo estás informando correctamente y para Así poder es. subsanar esos pequeños errores que pudiera estar teniendo dentro electrónica o dentro de la información. Y así también te evitas la bronca de estar reviviendo algunos ejercicios, porque también estamos Eso, hablando que al momento. exactamente. Que es el punto al que iba, ¿no? Imagínate que tú tengas toda tu declaración bien. O sea, no tienes ninguna disminución ni del impuesto, ni de las pérdidas o de las utilidades. No estás modificando todos esos elementos que son muy importantes en la declaración. Y que lo hagas por una formalidad, pues ya ahí, si uno es el asesor fiscal, híjole, pues yo creo que ahí tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que evaluar cuáles son las consecuencias, imagínate, de revivir un ejercicio por una formalidad, ¿no? Yo creo que, digo, sé que sucede, que hay veces que hay datos que se nos pasan en la declaración. ¿Es una obligación? Sí, es una obligación. Pero el hecho de que no lo pongamos, pues tampoco hay que meter en problemas al contribuyente de presentar una declaración anual y pues que se vayan a revivir eh, las facultades de comprobación de la autoridad. Y no porque estés haciendo algo mal en tu declaración, pero el hecho de que tengas un acto de molestia por parte de la autoridad, pues yo creo que es mejor evitarlo para tus clientes, ¿no? No, concuerdo con lo que estás diciendo, creo que hay que cuidar mucho, hay que ver ese costo-beneficio famoso para ver si realmente vale la pena no vivir por un dato informativo. Como dije, muchas veces yo he recomendado, no te preocupes, en la siguiente declaración vamos a determinar bien, vamos a hacer buenos papeles de trabajo y ya lo ponemos en una declaración ya que estamos en una cuestión de una actualidad. Oye, pero si te equivocaste en deducciones autorizadas, en ingresos acumulables, ahí si no hay vuelta de hoja, vas a tener lo que corregir, pagar actualización y recargos que corresponda antes de que te cache la autoridad, porque si te cacha va a haber por ahí alguna multa respectiva para efectos de poderlo determinar. Y que ahorita que estamos al principio de este año, pues creo que es un buen momento para hacer papeles de trabajo que te hagan falta
para poder llegar a una declaración anual y puedas ponerlo, porque este es un dato, como lo estaba comentando, informativo, no viene prellenado por parte de la autoridad. Entonces, tienes que tenerlo bien y perfectamente amarrado, porque esta cuenta es para el inversionista o el accionista, porque en el momento en que él decida llevarse su dinero, obviamente haciendo el cálculo y el análisis de estas fracciones, como nos lo estás comentando, Jorge, es un recurso que tienes que tenerlo porque es tu patrimonio, es tu Así dinero, es, que al final de cuentas hay que tenerlo perfectamente identificado como contribuyente y como asesor también. así es. Sí, tal cual coincido contigo, ¿no? Precisamente yo creo que ahorita es un buen momento que se va o se está presentando la declaración anual de tener todas estas partidas muy bien amarradas eh, y total declararlas, ¿no? Insisto, ¿no? Si hay algún error, bueno, no pasa nada. Están los papeles de trabajo que forman parte de la contabilidad, está las notas a los estados financieros, están los dictámenes, hay forma de cómo comprobarle a la autoridad que se están haciendo bien las cosas. Oye, Jorge, pues te agradezco mucho la plática, esta amena charla que tuvimos el día de hoy. Creo que nos estás dejando muchos puntos claros de esta cuenta de capital, de aportación actualizada, de poder identificar su importancia y su necesidad y sobre todo de lo que estuvimos platicando de los posibles efectos fiscales que pudiera tener el que no te estés llevando propiamente tu propia cuenta. Muchas gracias por aceptarnos la invitación, por compartirnos tu experiencia y conocimiento el día de hoy. Y de igual forma, permíteme decirle a la gente que nos está viendo otra vez que cualquier duda o comentario que nos lo pongan en la parte de abajo del video Así y, es. y vamos platicando y lo vamos dando algunas soluciones. Y como lo dije, es muy claro de que esto es general, tiene que ver muchas de las cuestiones particulares de cada uno de los contribuyentes, no se puede dar una receta de cocina en este tipo de videos, sino que al final de cuentas te sirva como un punto, un parámetro para que sepas qué es lo que se tiene que abordar y lo que se tiene que hacer. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que nos proporcionen por ahí un like a la página de Facebook. Jorge, de nueva cuenta, pues muchas gracias. Y no sé si quieres decir un tema de conclusión que creas que nos hizo falta comentarle a la gente que nos está viendo y que también se lo lleven el día de hoy de este tipo de conocimientos que nos estás compartiendo. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Pues sí, básicamente, como tú lo dices, ¿no? Hay que ver cada caso, cada empresa, eh, y no quisiera decir cada empresa, cada sociedad, cada, cada persona física o cada persona moral, porque cada uno tiene sus características propias. Eh, Tal vez eh, lo que hemos visto ahorita en esta época de COVID, muchos de los accionistas, bueno, también requieren de dinero. En este caso, el reembolso de capital, pues resulta también una buena herramienta para ellos para poder hacerse de capital, ¿no? Eh, Insisto, yo creo que eh, hay que analizar en forma particular cada empresa y sacar el mayor beneficio de lo que tenemos en esta parte, como es la cuca. Porque yo creo que sí hay cosas que podemos sacar de provecho con este cálculo, con este procedimiento, y que yo creo que los accionistas, insisto, en esta época lo van a agradecer mucho, ¿no? Entonces, si tú eres asesor fiscal, pues bueno, puedes tomar estos elementos que son generales, pero llevarlos en la práctica en tu cliente y ver si puedes tener de allí un beneficio. Insisto, sacar utilidades, si tienes CUFIN, si tienes los elementos para poder hacer frente y darle un beneficio al accionista. De nueva cuenta, Jorge, muchas gracias. Él es licenciado en Contaduría certificado, especialista fiscal, también profesional certificado en fiscal.
Él es experto en la materia. Él es Jorge Paz Solís y de nueva cuenta, pues muchas gracias por compartirnos el día de hoy, Jorge. Muchas gracias, Rodrigo. Es un honor estar aquí en tu canal. He visto que tienes muchos suscriptores y espero que pueda contribuir para aumentar más tu audiencia, porque de verdad yo creo que necesitamos de estos canales, de tratar de informar a la gente, a los empresarios, a los estudiantes, todo aquel que esté interesado en todos estos temas fiscales. Muchas gracias nuevamente, Rodrigo, y estoy a tus órdenes. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.